Enseguida explicaremos un segundo ejercicio donde se aplica la ley de Gay-Lussac. Recordemos que esta ley fue enunciada en el año de 1802 por el francés Joseph Louis Gay-Lussac y que dice que a presión constante el volumen de una masa fija de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, o sea, en grados Kelvin. En estas tarjetas aparecen enlaces de tutoriales sobre las propiedades de los gases, la ley de Boyle, también sobre la ley de Charles y la de Gay-Lussac y un ejercicio de aplicación de la ley de Gay-Lussac. Los invitamos a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Enseguida ampliaremos la interpretación de esta ley mediante el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una olla a presión a dos temperaturas diferentes. Se aprecia que la temperatura aumenta del ejemplo 1 hacia el ejemplo 2. Por tal razón, las moléculas del vapor de agua que hay en el interior de esta olla a presión aumentan su energía cinética, se mueven con mayor rapidez y por tal motivo golpean con mayor presión las paredes del recipiente. En consecuencia, la presión también aumenta. Al decir la ley que es una relación directamente proporcional, nos está manifestando que si esta variable de temperatura aumenta, también la presión debe aumentar. O en caso contrario, si la temperatura disminuye, la presión también debe de disminuir, siempre y cuando el volumen y la masa permanezcan constantes. Analicemos enseguida el ejercicio donde vamos a aplicar esta ley de Gay-Lussac. Este ejemplo dice que la presión de vapor de agua en una olla a presión es de 646 milímetros de mercurio a una temperatura de 105 grados centígrados. Nos preguntan hallar la temperatura en grados centígrados cuando la presión es de 0.9 atmósferas, si el volumen permanece constante. En primer lugar, colocamos todos los datos del ejercicio. Aquí aparecen los datos de la presión y la temperatura sub 1 y aquí los datos de la presión sub 2 y nos están pidiendo que averigüemos la temperatura en grados centígrados. El volumen y la masa permanecen constantes. La primera parte del procedimiento es convertir estos grados centígrados a grados Kelvin. Por tal motivo se le suma 273, obteniendo como resultado 378 grados Kelvin. Antes de aplicar la fórmula de la ley de Gay-Lussac, observemos que la presión 1 está en milímetros de mercurio y la presión 2 en atmósferas. En consecuencia, vamos a unificar estas unidades. La segunda parte del procedimiento es convertir estos milímetros de mercurio a atmósferas, teniendo en cuenta esta equivalencia, en donde una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Los 646 milímetros se multiplican por un factor de conversión constituido por la división entre atmósferas y milímetros. Los milímetros se colocan en el denominador para que puedan ser eliminados con los milímetros del valor que se quiere convertir. Y sabemos que una atmósfera es equivalente a 760 milímetros. Realizamos la operación y obtenemos un resultado de 0,85 atmósferas. Aquí tenemos ya la presión unificada en atmósferas. La tercera parte del procedimiento es aplicar la fórmula de la ley de Gay-Lussac, en donde la presión 1 multiplicada por la temperatura 2 es igual al producto de la presión 2 por la temperatura 1. Como vamos a averiguar la temperatura 2, la despejamos y esta presión 1 pasa a dividir. Enseguida se reemplazan los datos que dieron en el ejercicio. Se realiza la operación y se obtiene como resultado que la temperatura sub 2 es de 400,24 grados Kelvin. Pero como nos la están pidiendo en grados centígrados, a esta cantidad le restamos 273, obteniendo un total de 127,4 grados centígrados. Apreciemos que se cumple la relación directa.
porque la temperatura aumenta y la presión también aumenta. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.